Te metes a internet y no paras de ver podcasts que se llevan ahora mucho, influencers varios que mezclan toda esta espiritualidad, todo este bienestar con un capitalismo extremo, vivir desde un sentido profundo, pero luego te hablan de metas y objetivos materiales a alcanzar para ser tu mejor versión, que si el Lamborghini, que si la mansión. Últimamente llevo dándole vueltas porque es que vivimos unos tiempos un poco confusos, un poco así, que se me hacen rarunos. Por un lado, parece que hay cierto empuje de todo el tema de la salud mental, del bienestar, hay preocupación, parece que se está más comprometidos que nunca, sobre todo si lo comparamos con las otras épocas, que ya sabemos todos los estigmas, todo ese sistema de etiquetados que había en torno a estos temas. Incluso empiezo a ver, ¿no?, un cierto despertar espiritual, una búsqueda sobre todo de un sentido mayor, algo que nos trascienda. Parece que todo ese progreso, ¿no?, en el que vivimos, todo este tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, nos ha dejado como cierto vacío, ciertas preguntas en torno a qué nos hace humanos, cuál es nuestra esencia, que no sabemos muy bien cómo llenarlos. Vemos, esta Rosalía parece que ha sacado un disco, ¿no?, donde toca todos estos temas. Pero vivimos en el sistema capitalista y, como siempre, el sistema entra a saco en todo esto y lo quiere monopolizar, quiere sacar su tajadita. Como digo, por un lado tenemos esa pulsión, esa necesidad de la gente, pero veo también cómo se están utilizando estos elementos como parte de un empaque, de un producto, como marketing, para luego venderte los mismos valores, los mismos mecanismos de siempre del sistema que generan ese sufrimiento precisamente y ese vacío. Te metes a internet y no paras de ver podcasts que se llevan ahora mucho, influencers varios que mezclan toda esta espiritualidad, todo este bienestar con un capitalismo extremo, que sí, vivir en flow pero desde la extrema productividad, vivir desde un sentido profundo, pero luego te hablan de metas y objetivos materiales a alcanzar para ser tu mejor versión, que si el Lamborghini, que si la mansión. Yo creo que nos suena un poquito a todos. Vamos, como voy diciendo, que desde esa supuesta espiritualidad están promoviendo precisamente todo lo contrario. Y al final estoy viendo que todos esos mensajes, toda esa necesidad de la gente se queda como en un saco roto. Es marketing vacío. Bajo mi forma de ver, siempre, ya sabéis, la terapia, todo lo que tiene que ver con trascender, con espiritualidad, está precisamente para romper el velo del sistema, para reconocer ese personaje que interpretamos y trascenderlo desde una visión mucho más amplia. Y esta moda va por todo lo contrario, vamos. Estoy viendo más individualismo que nunca, más ego, más consumo. Cuidado con el ego espiritual, hablaremos en otro momento porque han aparecido muchos nuevos profetas que habría que analizar. Ya hablé un poquito de esto en mi vídeo anterior, os dejaré como siempre pinchado por aquí, no sé nunca en qué esquina sale, pero hoy quiero centrarme en desarrollarlo un poco, sobre todo desde mi propia experiencia. ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Cuál es mi propósito? Y te repito algo que ya dije en ese vídeo del que te comento. No tienes que buscar nada, no tienes que conseguir nada. Buscar en el sentido de alcanzar una meta. Tú ya estás en tu camino, tu vida como tal es tu camino, es tu propósito y se trata más bien de lo contrario. Se trata más bien de limar, de eliminar capas, de quitar todas esas creencias, todo ese sistema de etiquetado con el que te defines, todos esos límites, expectativas, para darte cuenta precisamente de tu esencia, de eso que late siempre en el fondo, aunque esté eclipsado entre tanto ruido y velocidad en la que vivimos en el día a día. La vida como tal es el sentido de la vida, tu vida es tu sentido, no tienes que ganarte la vida, no has venido aquí para eso, tu vida es un auténtico regalo que tenemos que exprimir y saborear cada experiencia. Se trata de vivirla de forma consciente. Dicho esto, como digo, quiero compartirte, porque muchas veces hablamos con términos, con palabras, ¿no? Y parece como que es todo muy abstracto, pero quiero traerte mi propia experiencia, mi propia reflexión personal para ver si te sugiere algo, si te remueve, te hace pensar un poco de tu propio proceso de reconexión y te despeja de alguna forma, ¿no? Con tu propio camino. Voy a empezar
para ordenarme un poco por el final. Mirad, después de mucho tiempo reflexionando, observando, como digo, mi propia historia, mi propia vida, sobre todo parando para poder escuchar, para poder salirme de todo ese ruido del que estamos hablando, empiezo a intuir que lo que siempre estuvo ahí en mi vida, latiendo de fondo, impulsándome, era ese deseo de ayudar a las personas, como lo estoy haciendo desde siempre, a tomar conciencia, ¿no? De alguna forma, para desde ahí poder transformar esta sociedad y construir, pues eso, una forma de vida en el que el bienestar sea el centro, un modelo más justo, más equilibrado, en definitiva, mucho más real. Salir un poquito de este sueño en el que estamos metidos, ¿no? Y aquí podría decir, y voy a empezar a hablaros de preguntas, ¿no?, que me he ido haciendo, que a esta conclusión he llegado a este sentido de vida del que hablamos, ¿no? Respondiéndome a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué mi camino? Aterrizando, ¿por qué las cosas que voy haciendo, ¿no? ¿Por qué estudié esta carrera? ¿Por qué milité en tal sitio, en tal asociación? ¿Estuve en tal entidad? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿No? Es importante tener clara la pregunta para hacernos conscientes de eso que late en el fondo, al final, ¿no? Y que nos ayuda un poquito a resignificar todo lo demás que nos va viniendo. Yo he estado mucho tiempo confundido haciéndome las preguntas que no era y desde ahí perdiéndome un poco con las respuestas. Mirad, durante mucho tiempo me centré en preguntarme ¿para qué? ¿Para qué hago las cosas que hago? Parece una chorradilla, parece ¿qué más da? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero esta pregunta, que puede estar bien al principio, ¿no?, nos da siempre respuestas muy superficiales, un poco alineadas a esas imposiciones del propio sistema de las que hablamos siempre. De todo lo que hacemos, como que tiene que servir para algo, ¿no? Ese modo hacer, para alcanzar un objetivo, alcanzar una meta. Esos nos van a dar respuestas que nacen muchas veces del ego, de nuestro personaje más individual, que busca ese tener más dinero, más prestigio, más consumo, más calma incluso. No está mal, como tal, preguntarnos para qué hacemos las cosas, es un primer paso de conciencia, pero esa respuesta superficial del ego, esa respuesta que nos damos, podemos tirarle del hilo y podemos preguntarle ¿por qué? Quiero montar mis servicios como trabajador social clínico. ¿Para qué? ¿No? Es la primera pregunta que me puedo hacer. Pues para poder vivir de forma autónoma de mis terapias, ¿no? Pero si indagamos en ese impulso inicial, si le empezamos a preguntar ¿por qué quieres vivir? Porque podría vivir de forma autónoma dedicándome a hacer morcillas, por ejemplo. Sería un poco raro porque soy vegetariano. Pero bueno, un ejemplo más, ¿no? Si tiramos de ese ¿por qué con esto, ¿no? ¿Por qué con este proyecto? Pues veremos cómo va poquito a poco asomando ese impulso del que os hablaba hace unos minutos, de ayudar a la toma de conciencia que comentaba, ¿no? Como os deben a decir, durante mucho tiempo me centré en buscar en esos el sentido a lo que estaba haciendo sin conseguir ver muy bien hacia dónde, porque al final no era la pregunta correcta. Pero también he estado por momentos perdido, centrado mi pregunta en el cómo voy a hacer las cosas, ¿no? En el medio, confundido muchas veces mi camino, como ese propósito, esos valores que laten en el fondo, lo que me da sentido con las formas concretas que en cada momento iba tomando ese propósito. Me explico, porque esto además es súper común, confundir el medio con el fin. Tu camino, ese sentido del que tanto se habla últimamente, no es una herramienta concreta, como decíamos, es tu vida, no es un trabajo concreto, el capitalismo nuevamente, llevando todo a lo económico, al trabajo. Ya durante mucho tiempo también pensé eso, pensé que mi propósito era, pues al principio, estudiar y divulgar, o encontrar el colectivo concreto al que dirigir mis servicios y entonces ser, pues, el terapeuta de tal o cual sector, ¿no? No va de eso. Es que, como digo, no tienes que añadir absolutamente nada a tu vida. Ya estás en ese camino. Eso que te impulsa y te mueve ya está en tu vida. Se trata de eso, de darte cuenta. Y vas a ver, si te paras y observas, cómo a lo largo de tu vida, conforme vas añadiendo nuevos conocimientos, tengas nuevas perspectivas, nuevas experiencias de vida, se irá resolviendo ese cómo, ¿no?, del que hablábamos. La herramienta y la forma concreta que tenga que tomar en cada momento, pues ya
lo irá definiendo la propia vida. Y voy a volver, que siempre con los ejemplos se entiende muchísimo mejor, voy a volver, como digo, a mi ejemplo personal. Si reviso mi vida al calor de eso que me da sentido, de ese ayudar a las personas, esa conciencia, ese construir una sociedad más justa y real, pues puedo ver cómo la vida, como decía, ¿no?, me ha ido llevando a distintos comos. He ido usando en cada momento herramientas diferentes en función de mi propio desarrollo, de mi propia evolución, ¿no? Pues como decía, militancia, movimientos sociales, cuando estudié trabajo social, mindfulness, ahora este proyecto. Si te abres además desde esa conciencia, soltando el control, es que parece además que es hasta mágico muchas veces como la vida me ha ido llevando en cada momento donde tenía que estar. Ya os contaré en algún momento mi historia de cómo estudié, cómo me inscribí en trabajo social, porque bueno, es que parece mágico. Me puso el destino a la persona concreta para llevarme hacia esa carrera, ¿no? Pero como digo, ya os lo contaré en otro momento. Dicho esto, quiero aprovechar para recordar que en el momento actual ese cómo, ¿no?, se traduce en el programa grupal online que estoy armando, con el que poder hacer todo este viajazo juntos, poder hacerlo poquito a poco, pasito a pasito, y es una de las formas que más sentido me da en estos momentos, y desde ahí quiero ayudaros a tomar conciencia, a responder a todas estas preguntas para que os hagáis con esa brújula potente que os ayude a vivir, que es a lo que hemos venido aquí, y no a pasar la semana sobreviviendo, resolviendo problemas, apagando fuegos, como muchos vivimos en esta sociedad. Os dejo en la descripción de este vídeo y en el primer mensaje fijado un enlace a la lista prioritaria. Estamos a puntito de empezar y si os está vibrando todo esto que estoy diciendo, no dudéis en apuntaros porque las plazas se van a agotar, son limitadas y me encantará hacer este viaje con vosotros. En definitiva, deja de buscar tu propósito fuera, en tu próxima compra, en tu próximo éxito, en ese personaje perfecto que el sistema quiere que seas, perfecto para producir y consumir, claro, no para tu bienestar, esto no está montado para ti. Y la próxima vez que te sientas perdido, no te preguntes para qué, no te preguntes cómo, pregúntate el por qué. Tira de ese hilo, tira de tu propia historia, ahí debajo del ruido de la velocidad, de todas esas expectativas que nos montamos, de cómo queremos que sea nuestra vida, está lo que siempre ha latido, ese impulso que nos mueve. Si sientes que es el momento de dejar de sobrevivir a la semana, empezar a encarnar tu presente, te espero en el programa Reconecta, no para darte respuestas, sino para darte más preguntas, para que aprendas, de hecho, a hacerte las preguntas correctas y vayas indagando tú mismo. Y ahora que ya te he contado mi experiencia en esa búsqueda en la que sí o sí estamos todos en algún momento de la vida, déjame que te enseñe este otro vídeo. Ya he estado hablando de él durante el vídeo y en el que te comenté de esos momentos clave donde estas preguntas más afloran, más se hacen patentes, como es la crisis de los 40, que en mi caso la acabo de pasar, por no decir que estoy totalmente inmerso en ella. Gracias por estar al otro lado, por parar y escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y que la fuerza te acompañe.